Bien, continuamos con este interesante conversatorio con el arquitecto Joaquín Jerónimo, superintendente de pensiones de la República Dominicana. Arquitecto, resumiendo la pregunta anterior, lo que yo quiero decir con esto, y eso es lo que quiero lanzar en la mesa, o sea, los fondos de pensiones son una realidad y están ahí, pero están ubicados en sectores en donde no se están multiplicando hacia la economía dominicana, no se están replicando y no están produciendo ganancias que puedan garantizar que esos mismos fondos de pensiones, porque también fuera bueno ver cómo entran los fondos y cómo salen los fondos en pensiones que se van otorgando, porque es un flujo normal. Pero es como que tuviéramos como una traba, una España boba, como que no, espérate, que no inviertan en electricidad. O sea, ¿a quién le conviene eso? ¿A quién le conviene? ¿Quién es que está ganando con esto? ¿Gana el gobierno? ¿Ganan las AFP? ¿Gana Hacienda? ¿Ganan los bancos? ¿Ganan los bancos? O sea, los bancos están ganando más que los mismos... los dueños de los fondos. Que los dueños de los fondos, porque ese es el punto. O sea, los dueños de los fondos son los que apuntan 5.000 millones mensuales, que son todos los dominicanos que cotizan. Más los empleadores. Pero ellos son los que tienen que velar y decirle, pero vamos a invertir en tal sector, vamos a invertir en lo otro. Entonces, la mesa de trabajo, por ejemplo, la mesa de Acoprovi, la segunda, va a ir el presidente en el Medina. Vamos a repetir lo mismo. Ahí está el sector construcción, tenemos una demanda habitacional, hay que construir 300.000 viviendas. ¿Y por qué no lo hacemos? Si ahí están los fondos. Entonces, sí. ¿por qué hacia un lado y por qué no asumir el riesgo de darle mayor productividad a los fondos? Sí. Fíjense, este es un problema que viene dándose cada cierto tiempo. Cada vez que se habla de invertir los fondos de pensiones en un nuevo sector, aparecen las dudas y las objeciones. La primera vez fue en el año 2008. No estábamos nosotros en CIPEN, pero se produjo la discusión de si se podía o no se podía invertir los fondos de pensiones en títulos del Estado Dominicano. En todas partes del mundo se permite. Claro. Y es un emisor especial, privilegiado. Sí. Bueno, pues aquí hubo que discutir mucho para aprobar que los fondos de pensiones pudiesen invertir en títulos emitidos por el Estado Dominicano. Que es el garante final de los fondos. Exacto. Entonces, si no hubiese sido por los fondos que están invertidos en Hacienda y Banco Central, que suman en estos momentos alrededor de 62%, 65%, 63% del total. Si no hubiese sido por esas inversiones, los fondos de pensiones tuvieran ahora mismo rentabilidad por el suelo. Porque es ahí, en esos nichos, donde se ha conseguido el 15, el 13, el 14, en los demás escenarios, y ya sabemos cuáles son, sobre todo el escenario de los depósitos bancarios, es una rentabilidad asociada a la tasa promedio ponderada de la banca, a la famosa TIP, la tasa pasiva. Entonces, obviamente, ha sido una solución ventajosa para los fondos de pensiones el poder invertir en Hacienda y en Banco Central. Pero ya Hacienda y Banco Central están copados. Ya no se puede, no cabe más dinero ahí ya. Entonces, estamos ampliando Hacienda para llevarlo a 30. Eso significa 30% Banco Central Hacienda. Pero cuando usted va a los bancos tienen el 90% de sus activos financieros en títulos de Hacienda y del Banco Central. O sea que los mismos fondos de pensiones exactamente están dirigiendo. Entonces, luego viene la segunda discusión. La segunda discusión es inversión de los fondos de pensiones en el sector vivienda. ¿Ustedes recuerdan la discusión de hace 3 años? Sí. Hasta lograr la aprobación en el gobierno del presidente Fernández de la ley 189-11. Y todavía estamos en el debate para su implementación y dando brega para poder echar adelante con la inversión de los fondos de pensiones en proyectos de vivienda para los trabajadores. Ahora venimos con el tercer problema, la inversión de los fondos de pensiones en el desarrollo de infraestructuras. Perdón, ¿qué pasó con la aprobación anterior, a finales de año, del primer 20%, que eran 40.000 millones? Eso es la misma ley. Eso fue lo que se aprobó en la ley. Sí. ¿Se aprobó? ¿Qué pasó? Sí. No, eso está ahí disponible. No ha pasado. Está disponible porque... Pero sin embargo el presidente Medina inauguró dos proyectos privados, pero no con ese dinero, sino con un fideicomiso privado. Porque los instrumentos financieros, que usted muy bien dice, José Manuel, que existen con su nombre. Existen con su nombre, pero no existen en el mercado. Los instrumentos financieros tienen que generarse en el mercado y quien los genera es
la banca. Y los promotores. No, la banca es que genera los instrumentos financieros. Los promotores son demandantes. Sí, correcto. La banca es la que oferta los instrumentos en el mercado. Y entonces la banca no lo está haciendo porque tiene suficiente liquidez bajo las condiciones actuales para manejarse directamente. No le conviene. Tiene que producirse una explosión del mercado inmobiliario que demande más liquidez de la que tienen los bancos, para que esa sobredemanda de liquidez haga que los bancos se procuren esa liquidez en los fondos de pensiones. ¿Y qué pasaría con las tasas entonces? Las tasas de largo plazo serán tasas asequibles para el negocio de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones se conforman con un retorno de 6% sobre inflación. Si la inflación se mantiene en un 3, un 4%, los fondos de pensiones están felices con un 10, con un 11, con un 9%. En el largo plazo. O sea, estamos hablando de que cuando se haga una negociación con los fondos de pensiones financiando una operación de largo plazo de 25 años, de 30 años, de 20 años, la persona que asuma ese crédito va a tener una tasa fija por la duración del crédito. Eso sería algo verdaderamente, como dice el pueblo, una misa para la persona que logra hacer eso. Eso es una ponderación entre tasas de renta fija. Sí. Por ejemplo, si yo decido construir las 2 plantas a carbón, la recuperación va a ser al año siguiente, o sea, la rentabilidad es increíble de los... Sí, pero en el caso de las plantas de carbón, lo que hablamos, se construirían no como renta variable, porque no una inversión en la planta directamente. No, claro. No es como socio del negocio, no, porque inclusive el gobierno lo que va a hacer es construir. Financiar la construcción. Luego, exacto. Sí, pero la ventaja que tiene eso es que la deuda que emita el gobierno para construir la planta se puede redimir en el corto plazo por la producción que genera la misma planta. Ese es un instrumento, nuevo. Exacto, Sí. porque la planta, una vez se construya a los 2 años, va a generar una facturación programada en el tiempo que va a hacer que retorne la inversión, digamos en 10 años, en 15 años. Entonces, esa facturación se titulariza con un nuevo instrumento, se recogen los fondos de nuevo y se paga la deuda del gobierno. Sí. Se desmonta la deuda de largo plazo Sí. y queda como un instrumento titularizado. Entonces, en ese caso es ponerle, por ejemplo, un nombre a la emisión, por ejemplo. Porque ahora mismo lo que el gobierno está colocando, que lo compran los fondos de pensiones, el gobierno lo usa Sí. para cualquier cosa, ¿verdad? Sí, para respaldo presupuestario, Exacto. para financiamiento del presupuesto. Exacto. O sea, Hacienda va a emitir 20.000 millones de aquí a diciembre. ¿Cuál es el destino de esa emisión? Financiar el presupuesto. Que eso se aprobó esa deuda se aprobó con el presupuesto de este año, Del el año 2013, pasado. sí. Entonces, cuando se hagan los bonos de infraestructura, no será así. Será una emisión que hará el gobierno con nombre y apellido. Estos 5.000 millones, estos 10.000, estos 20.000 millones son para construcción de tal cosa. Esta planta, hospital, acueducto, carretera, y se administrará a través de un fideicomiso, que esa es la otra cosa, la otra parte. Porque ese fideicomiso será el encargado también de liquidar la deuda una vez ponga en operación el activo que se ha construido con ese financiamiento. Arquitecto, también se ha hablado de, cuando usted hablaba de titularización, del tema de los peajes. O sea, los peajes que son del Estado Dominicano, Sí. que fueron recuperados algunos que estaban en Codaxa. contratos de arrendamiento o de concesión. El Estado Dominicano piensa también, y se ha hablado, quiero que nos explicara la figura, de titularizar la operación. O sea, ¿cómo es eso? Sí, eso está muy avanzado. Sí. Obras Públicas, el ministro Gonzalo Castillo y su equipo están trabajando ya con fiduciarias encargadas de eso para titularizar los flujos futuros de los peajes existentes y de las carreteras que se van a construir. Y ellos tienen estimado que en estos momentos pueden recibir alrededor de 50 millones de dólares al año, pero que va a llegar a 100 millones al año, solamente con flujo de peaje. Sí. Y si titularizan ese flujo, cualquier inversionista lo puede adquirir, incluyendo los fondos de pensiones, pueden adquirir ese flujo titularizado y entonces con esos recursos, Obras Públicas construir las carreteras y también eventualmente traspasar fondos para financiar otras obras
no necesariamente carreteras. Sí, Ahí aparecería, perdóname, solamente como comentario, esos letreros que aparecen en Chile, donde dice, esta autopista ha sido construida con sus fondos de pensiones. Exactamente. Sí. Qué bueno que usted lo plantea, porque yo hace apenas unos minutos estaba en una reunión con el ministro Gonzalo Castillo y él estaba explicando esto mismo que usted ha planteado. Y antes de irnos al corte, se hablaba de que han entrado en proceso unos nuevos peajes. Él inauguró 2 peajes nuevos, Coral 1, Coral 2, y van a entrar un número de peajes que va a garantizar que el Estado tenga 11 peajes al inicio del año. Y la producción es en los próximos 10 años de unos 800 millones de dólares que van a servir y van a estar dentro de una fiducia para servir para el mantenimiento vial de la República Dominicana, lo cual es interesantísimo. Excelente. Venimos en breve, amigos televidentes.